Ahora sí, ya empezamos a grabar. Y bueno, quiero darles la bienvenida el día de hoy a todas las personas que están aquí con nosotros y que ya han estado en varios autismos desde casa, que eso es fascinante. Y quiero presentarles el día de hoy este webinar pues es el número 21 ya, con el tema Mi hijo no es como los demás. Y tenemos como invitadas a la psicóloga Mariana Moya. Hola Mariana, ¿cómo estás? Por ahí, saluda, ahora sí que saluda a la cámara, Mariana. Están cerrados los micrófonos. Van a tener que estar pendientes porque Mariana y Samuel tienen cerrados los micrófonos. Así que abran sus micrófonos, chicos. Hola. Ahí está Mariana Moya. Y también está con nosotros la psicóloga Esmeralda Iniesta Gala. Hola Esmeralda, bienvenida. Hola, buenas tardes y buenos días. Buenas tardes, buenos días, de todo un poco. Y bueno, Samuel ya es como de la casa. Samuel Fernández Carriba ya es como de la casa. Muchos de ustedes ya habrán escuchado las entrevistas que se han hecho con él. Así que ya es parte de aquí, del clan. Bienvenido, Samuel, nuevamente. Encantado de ser parte de esta casa. Gracias por acogernos hoy, Lola. Bienvenido. Yo feliz de tenerlos. Y bueno, pues tuvimos estos problemitas técnicos, pero la gente está llegando. Así que yo voy a dejar que... bueno, antes de comenzar, quiero decirles a las personas que están aquí presentes, hoy tenemos a 3 personas que van a presentar y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues no sé, pero va a ser emocionante. Y además el tema que vamos a tratar es un tema súper importante porque nosotros como padres, madres, como familiares de personas con cualquier tipo de condición, en este caso del autismo, peregrinamos mucho de especialista en especialista, intentando obtener diagnósticos, obtener respuestas, y lo que no sabemos es que muchas veces nosotros los padres, por no saber lo que estamos buscando, somos los que nos tropezamos con nuestros propios pies y nuestras propias búsquedas, porque muchas veces las respuestas ya las tenemos enfrente. Y sin embargo, seguimos buscando porque no sabemos ni lo que buscamos. Así que hoy este ramillete de especialistas, además de que nos van a ayudar a entrar en sintonía y relajarnos, nos van a guiar en este camino, pues en este camino de tanto recorrido con los profesionales. Así que el micrófono es todo suyo. Si tienen preguntas, por favor no abran sus micrófonos, escríbanlas por el chat y yo las voy a ir leyendo conforme vaya caminando este webinar. Así que somos todas tuyas y todos tuyos. Pues muchas gracias de nuevo, en particular a ti, Lola, por toda esta tarea increíble que estás realizando, esta tarea de difusión. Lola y yo somos amigos desde hace tiempo y también Mariana y Esmeralda y yo. Entonces es una ocasión muy emocionante para mí, para todos. Y quiero insistir en que la creamos entre todos. Entonces, aunque Mariana, Esmeralda y yo tenemos una idea de qué puede salir de esto, me gustaría, en la medida de lo posible, también reclutar su interés y su intención, como decía Lola. Y fíjense que incluso antes de comenzar, antes de presentarnos, me gustaría que todos juntos hiciéramos un pequeño ejercicio de relajación para, de nuevo, preguntarnos qué es lo que queremos, qué es lo que venimos buscando, por qué estamos aquí, quizá porque conocemos a Lola y nos fiamos de su criterio al invitar a profesionales, quizá alguno de ustedes nos conocen, alguno de nosotros, pero ¿qué es lo que esperamos conseguir de esto? Y esto se formula con mucha más sencillez y más claridad desde la serenidad. Así que antes incluso de decir quién soy, quién son Esmeralda y Mariana, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Y les invito, es algo que no tiene que ser muy formal, simplemente a prestar atención al lugar físico que ocupamos cada uno, deteniéndonos en los detalles de la habitación que ocupamos. Y también podemos dedicarle un momento a la pantalla y a
algunas caras, a tantos nombres, tantas personas con inquietudes, con interés. Y de ahí vamos a traer la mirada hacia nuestro interior, empezando por nuestro cuerpo, que es, eh, digamos, el aspecto tangible de nuestra realidad que vamos a utilizar para aprender o para lo que deseemos hacer. Y este cuerpo, pues queremos que esté en una postura cómoda, ¿verdad? Para estar lo más relajados posibles, relajados pero no dormidos, obviamente, queremos estar despiertos y enterarnos bien. Entonces es bastante importante tratar de encontrar una postura que sea cómoda, que sea relajada, que no nos lleve a dormirnos, pero que no sea rígida. Y en general eh, es una buena idea empezar por sentir el suelo bajo nuestros pies, que nos sostiene, que es firme, es nuestro punto de partida. Y, y con el suelo el peso de nuestro cuerpo, que podemos sentir en las plantas de los pies o en los glúteos, apoyados en la silla. Y esta es la realidad de la que partimos. Y sobre esta realidad nos erguimos, tenemos cierta agencia, cierto poder. Y intenciones que es lo que vamos a tratar de averiguar en un segundo. Pero despiertos, queremos algo y quizá nos ayuda la imagen de, bueno, pues aspiramos a llegar hasta el cielo, ¿por qué no? Como si un hilo invisible tirara de nuestra coronilla y enderezara todavía más nuestra espalda, pero no hasta el punto de la rigidez, así que podemos soltar un poquito y encontrarnos así, con una columna recta, con las vértebras perfectamente alineadas, con los hombros nivelados, los brazos relajados, las manos apoyadas en las piernas o junto al regazo y el pecho abierto. Y además, curiosamente, esta postura nos ayuda a respirar. Y vamos a tomar 3 respiraciones lentas y profundas por la nariz, primero vaciando nuestros pulmones para poder llenarlos. Y recibimos con gusto, con gozo, con alegría todo este oxígeno fresco que llega a nuestro cuerpo y lo liberamos también, con gozo. Volvemos a hacerlo 2 veces más, exhalamos hasta que no podemos exhalar más. Inhalamos hasta que no podemos inhalar más. Y así hacemos lo más esencial del asunto de vivir, recibir y ofrecer, aceptar y dejar ir. Y quizás estas 3 respiraciones profundas nos han dado un poquito de estabilidad, de serenidad. Y ahora sí, podemos ¿cuál es la forma concreta de este dedo? Y no nos vamos a dar prisa en contestar. Simplemente formulamos la pregunta: ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Por qué estoy aquí hoy? Esperamos. Y si no se me ocurre nada, puedo ponérmelo un poquito más fácil y evocar un recuerdo donde yo sentí el bienestar, la seguridad, que en definitiva es lo que andamos todos persiguiendo.
Y repasando quizás este recuerdo o encontrando la respuesta a la pregunta que hemos formulado, le voy dando forma a mi objetivo aquí y ahora, que puede cambiar a lo largo del webinar o puede confirmarse. O quizá todavía no lo tengo excesivamente claro, pero al menos lo sé. Y conozco un poquito mejor este punto de partida. Y hacemos una respiración profunda, preparándonos para recibir y para dejar de lado obstáculos al aprendizaje que podamos hacer. Y comenzamos. Si han cerrado los ojos, los pueden abrir y quiero darles nuevamente la bienvenida a este espacio al que venimos con toda la ilusión del mundo, tanto Lola como Mariana, como Esmeralda, como yo. Les digo brevemente, esta idea nació alrededor de un café. Mariana, Esmeralda y yo somos amigos, como Lola y yo, y a menudo hablamos de la confusión que existe entre muchas familias, pero también educadores, profesores, sobre lo que implica una consulta de un profesional de la psicología o similar. Y cómo a veces las familias o los educadores piensan, bueno, pues en la primera visita vamos a empezar el tratamiento, vamos a tener un diagnóstico. Y las cosas son un poquito más complejas, no tienen que serlo, pero esperamos poder ofrecer a vista de pájaro un poco la descripción de este proceso, desde el momento en el que empezamos a tener preguntas sobre ciertas dificultades de nuestro hijo, nuestro estudiante, hasta el momento en el que ya tenemos una intervención establecida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos esperar? Y sobre todo, ¿cómo pensamos estos tres psicólogos que han de hacerse las cosas? No necesariamente la experiencia que han tenido ustedes o la que se puede ofrecer siempre, pero a lo que aspiramos. Esto es nuestra intención. Ustedes traen la suya, con este título tan genérico, mi hijo no es como los demás, pues podemos esperar muchas preguntas y me gustaría invitar a todo el mundo a que por el chat vayan escribiendo esto que esperan resolver o esta aspiración, ¿de acuerdo? Y Lola va a estar consultando el chat. Yo voy a compartir la pantalla para introducir los objetivos y presentar a Mariana, que va a ser la primera ponente. Después voy a presentar yo y después Esmeralda. Eh, Este es... Perdón, Samuel. Les quiero decir a las personas que tienen su cámara abierta, si comienzo a darme cuenta que el internet nos falla, les voy a pedir que cierren las cámaras para que tengamos una buena conexión, ¿no? Ahorita estamos bien, pero si sucede, les voy a pedir que cierren sus cámaras en caso de que sea necesario. Perdón, vamos a... Gracias, Lola. Sí. Adelante. Pues, a ver. Esta es nuestra intención para el día de hoy. Una discusión del proceso de evaluación de consulta psicológica de niños pequeños, también de adolescentes. Sobre todo hablamos de niños pequeños porque los trastornos del neurodesarrollo se diagnostican bastante temprano si somos afortunados. Y tenemos una gran ventana de operaciones, margen de maniobra cuando son más pequeños, pero también cuando son más adultos. Entonces vamos a empezar con Mariana, que nos va a hablar de cuándo es el momento de consultar con un profesional diagnóstica, que no es necesariamente esa consulta, es otro paso más, necesario o no. Y finalmente, Esmeralda va a hablar qué hacer después del proceso de evaluación. Así que voy a presentar a Mariana, que va a hablar de nuevo de esa primera consulta, primera toma de contacto
con un profesional. Mariana fue profesora de educación preescolar y fue recibida en el Instituto Sarah Eccleston de Buenos Aires y licenciada en psicopedagogía por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, en Argentina. También está licenciada en psicología en la Universidad UNED en Madrid, en España. Y tiene algo de formación en mindfulness y compasión de la Universidad de Emory. Además de una amplia formación y experiencia profesional en el trabajo con niños y adolescentes. Y además de que es psicopedagoga clínica y más tarde psicóloga. Está colegiada en el Colegio de Psicólogos de Madrid y es directora y fundadora de Psicología Madrid Online, que es un centro de psicología y psicopedagogía de niños y adolescentes y adultos en Madrid. Pues Mariana, sin más dilación, te dejo a ti el foro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Para nosotros buenas tardes aquí en Madrid. Buenos días para ustedes. Bueno, a ver, a mí me toca un poco hacer la introducción y voy a compartir la pantalla, antes que nada. Si me dan un segundito, vamos a ver, que yo también la cuestión técnica, no. A ver, compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí está, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí estás compartiendo. Gracias, gracias, Lola. Bueno, primero contarles que a Samuel que cuando nos hemos reunido y bueno, porque tanto Esmeralda como Samuel compartimos una amistad y bueno, y el tema profesional también nos une muchísimo. Cuando empezamos a elaborar esta charla, pensábamos, bueno, ¿cómo poder llamarla? ¿No? Porque no siempre son los padres los que acuden a nosotros. Si bien los padres son los que contactan, esa primera alarma a veces proviene del cole, por ejemplo, ¿no? Del colegio o de algún tío, algún familiar. Entonces, bueno, habíamos un poco pensado en esta cuestión, ¿no? Este niño no es como los demás, o mi hijo puede ser mi alumno, mi primo, ¿no? O sea, es ese adulto que detecta que ese niño es diferente, ¿no? Que hay algo que está sucediendo. Vale. Entonces, los padres llegan a nosotros a través de sus propias inquietudes, porque pueden ser los mismos papás que están viendo que hay algo que bueno, que les llama la atención, o que más allá de la edad del niño, ¿no? Si es un bebé que no responde como el resto de los bebés, o si es un niño que ya está más cursando la primaria o el jardín, o bueno, el preescolar, tal vez no se socializa como los demás, o no contacta con los demás de la misma manera, no juega de la misma manera. El colegio también es la otra opción, ¿no? Cuando las profesoras o las maestras, bueno, aquí en España le llamamos profesores a las profes tanto de preescolar como de primaria, cuando ven que hay algo que no está funcionando bien, entonces ahí ponen en contacto con los padres y los padres luego con nosotros, y otras veces llegan a nosotros derivados por el profesional, es decir, un niño que ya está en tratamiento por algún otro síntoma, como podría ser un retraso del lenguaje, está en tratamiento con la logopeda o la fonoaudióloga. En México no sé cómo se llama a este profesional, en Argentina es fonoaudióloga, aquí es logopeda, pero bueno, abordando el lenguaje, por ejemplo, y que no avanza, que no digamos, los objetivos no llegan a cumplirse, entonces viene la consulta psicológica. También pueden ser derivados por el neuropediatra, por el pediatra, bueno, de diferentes maneras. Es decir, los tres puntos por donde llegan a nosotros son por las inquietudes de los propios padres, a través del colegio, que igual son los padres los que conectan con nosotros, o bien por otro profesional.
Entonces, los padres, ¿qué es lo que habitualmente ven en sus niños? Que, digamos, uno lo que escucha es que ellos dicen, es que es raro, no es como los demás, es un niño que es distinto, ¿no? Entonces cuando empezamos a indagar un poco, bueno, que no obedece, a veces parece que no escucha, cuando le tengo que repetir muchas veces las cosas, no respeta los límites, esa es otra cuestión, o parece que no se acata, ¿no? A las reglas. Los hábitos no los cumple, ¿no? Puede ser tanto los hábitos de estudio como la alimentación o el sueño. Muchos niños, ¿no?, con problemas de sueño, o en relación a la alimentación, que son niños que, muy selectivos con la comida. Hábitos de higiene, ¿no? Que no les gusta bañarse, les molesta, ¿no?, el tacto, lo que tiene que ver con el tacto. También pueden consultar porque notan que tiene baja autoestima. Vale, acá tengo otras cosas como la dependencia tecnológica. Ya aquí va a tener que ver mucho con la edad, ¿no? Porque el tema de la tecnología se va dando más adelante. Tiene dificultades, esto es un síntoma importante, ¿no? Dificultades para tener amigos. Bueno, se lleva mejor con los adultos, o bien se lleva mejor con niños o muy pequeños o mucho mayores que él. Y luego síntomas como, bueno, tiene muchos miedos, se angustia mucho, son exageradas sus emociones, y los intereses también que pueden ser diferentes. Esto es así como un pequeño resumen de las principales síntomas que los padres pueden ver en sus niños, por los cuales pueden consultar con el psicólogo. El colegio. Bien, el colegio es como que hay dos focos importantes por los que pueden llamar a los padres porque el niño no va bien. Uno es la conducta y otro es aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje es porque no está cumpliendo con los objetivos que están marcados por el colegio. Entonces pueden aparecer problemas en la lectura, por un retraso, por dislexia, bueno, o por alguna cuestión emocional que ese niño no está leyendo bien. Problemas en matemáticas, problemas en comprensión, que muchas veces la comprensión puede estar asociada a la lectura, a las dificultades de lectura, o bien, si estamos hablando de niños que tienen dificultades más asociadas a lo que estea, los problemas de comprensión tienen que ver con la percepción del mundo, ¿no? Entonces falla esa lógica que esté esperable en las consignas, ¿no?, de lo que se le está preguntando en el colegio a los niños. También puede ser que la profesora vea que es más lento que los demás, que tiene mala letra, que es desorganizado. Nosotros en Argentina decimos que tiene los cuadernos desprolijos. Aquí en España la palabra desprolijo no se usa para nada, no sé en México, ya me contarán. Pero bueno, esto, ¿no? El desorden, que el cuaderno está sucio, que no está organizado, ¿no? Y otro problema es la falta de atención. La falta de atención, si bien es considerada también como conducta, si el niño es desatento no va a aprender. Entonces, porque si es desatento no va a memorizar. La falta de atención está totalmente ligada a la memoria. Y el otro foco, como les decía, es en los problemas de conducta. Entonces, bueno, niños que tienen problemas con los límites, que no son, tienen dificultades, ¿no?, para poder, digamos, jugar, ¿no?, acoplarse al juego de los demás, tienen intereses diferentes, niños inquietos, desmotivados, irritables. Estos son así como los dos grandes focos por los cuales el colegio puede, digamos, ver que el niño no está bien, o no está bien de acuerdo a los parámetros esperados por el colegio, por supuesto, ¿no? Y entonces se los cita a los padres y luego los padres conectan con nosotros. Y bueno, como les había comentado antes, la otra derivación puede venir a partir de otros profesionales, ¿no? Como les explicaba, el logopeda, el pediatra, el neuropediatra. Aquí es lo que decía Lola al principio, ¿no? A veces nos llegan niños que vienen ya, padres con sus hijos, que vienen ya de un recorrido bastante agotador, ¿no? Que pueden haber consultado diferentes pediatras, neuropediatras. Muchas veces nos encontramos
con informes larguísimos, ¿no? Que son como manuales, les han pasado muchísimas pruebas, sobre todo si vienen desde la parte de neuropsicología, muchas pruebas de neuropsicología, pero nos falta más lo emocional, ¿no? Lo vincular, qué pasó con la historia, con el procesamiento emocional de estos niños. Y entonces el recorrido resulta un poco agotador, ¿no? Nos encontramos con padres que ya vienen muy, muy cansados para poder encontrar un diagnóstico. Entonces, para nosotros es un poquito más de trabajo en ese punto, porque, bueno, tenemos que generar una confianza que tal vez está un poco desgastada allí. Entonces, en esos casos son niños que vienen o con un diagnóstico ya realizado, ya vienen con el diagnóstico y vienen hacia nosotros, digamos, para hacer el tratamiento, un acompañamiento psicológico, o que vienen sin diagnóstico, o con un diagnóstico que los padres no acuerdan, o no termina de cerrarles, bueno, aquí hay algo más, aquí no sabemos qué pasa. O cuando también, por ejemplo, el ejemplo que les había dicho antes, cuando si están en un tratamiento, como podría ser de fonoaudiología o logopeda, y no llega a los objetivos, ¿no? El profesional, si está abordando, por ejemplo, un problema de lenguaje, hay, digamos, otros aspectos que todavía no puede abordar y que ese niño sigue presentando dificultades. Entonces, los padres toman contacto ahí con nosotros, y ese primer contacto es muy importante. Normalmente es telefónico, y ahí es cuando podemos escucharlos, ¿no? Cuando no es lo mismo cuando el papá llama por su propio interés o porque está preocupado, que cuando dice, bueno, me dijeron en el colegio que, ¿no? Y yo como papá todavía no lo veo. Entonces, la escucha para nosotros en ese primer contacto va a determinar un poco cómo va a ser el primer encuentro. Porque en ese primer encuentro es un poco la definición del problema, en donde nosotros vamos a intentar ayudarlo. Entonces llega la primera entrevista, y en esa primera entrevista nos encontramos generalmente con un papá y una mamá, o una pareja que está a cargo de este niño, y resulta que estos padres, claro, también le pasan cosas, ¿no? Porque tienen unas vivencias con ese hijo, con la problemática que tiene, o con esa dificultad, todavía no sabemos qué es lo que pasa, pero que también le produce unas emociones y unos pensamientos, quiero decir, yo creo que a mi hijo le está pasando esto por tal o cual cosa, y es muy importante, pero muy, muy importante, poder escuchar a esos papás, cuál es la adjudicación, qué es lo que ellos creen que le está pasando a su hijo. Porque los padres son los que más conocen a los niños, ¿no? A sus propios hijos. ¿Quién más que los padres nos va a dar la mayor información? Entonces, a partir de allí, podemos empezar como a enlazar, ¿no? A partir de nuestros conocimientos, de nuestra experiencia, de lo que estos papás traen, que pueden estar de acuerdo o no, ¿no? Estos padres, quiero decir, pueden ver la problemática del niño, pero la adjudicación, el por qué está sucediendo, pueden o no coincidir entre ellos. Entonces, esta diapositiva un poco lo que enseña es nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada integradora, poder tener una visión y una percepción de ese niño en su totalidad. Y esto es la parte intelectual, su parte motora, lo social, el juego, el afecto, el lenguaje, la parte física, ¿no? Pero este niño aparte está en una familia, y esta familia también interrelaciona, y al niño le pasan cosas con esta familia. Y está dentro de un ambiente, ¿no? Y el ambiente puede ser también el colegio, la casa, digamos, todo su contexto donde se mueve este niño. Y todo influye en ese desarrollo. Nosotros lo que vamos a poner el foco, nuestra línea, nuestro camino, va a tener que ver justamente con ver cómo fue y cómo es el desarrollo de ese niño. Y aquí les leo
un poco lo que dice esta diapositiva, ¿no? El concepto de desarrollo es un concepto complejo que tiene en cuenta varios componentes interrelacionados entre sí y que interactúan continuamente. Es decir, yo al niño no puedo verlo solamente desde un área, tengo que verlo en forma absolutamente integrada para poder entender qué le está pasando. Y entonces en ese recorrido, que lo hacemos juntos con los padres, no solamente a través de esta entrevista, también pasamos unos cuestionarios, bueno, si nos tenemos que acercar al colegio, nos acercamos al colegio, bueno, si tenemos que ponernos en contacto con alguna actividad, digamos, nos vamos a acercar a ese contexto del que estamos hablando, ¿no? Tanto familiar como físico y de actividades cada niño, para tener el mayor conocimiento de él. Entonces, esta diapositiva a mí me gusta mucho, está hecha por Lázaro y Berrueso, que son unos psicomotricistas. Me gusta mucho porque de alguna manera está como integrando todas las áreas. Y si pensamos en desarrollo como una construcción como si fuese un edificio, ¿no? Y cada uno de estas partes moradas o violetas, que podrían ser unos ladrillos, si lo pensamos como una construcción, es necesario que desde abajo, desde la parte donde dice sistema nervioso central, se va a construir todos estos elementos van a construir al niño. Y estas dos flechas que están a los costados, una marca la parte emocional y la otra lo que tiene que ver con la construcción del símbolo. Y vendrían a ser como un entretejido, ¿no? A partir de esto es como lo que une toda la parte psicomotora, ¿no? Que arranca desde abajo, desde lo muy básico que es lo sensorial, el desarrollo sensoriomotor, visoperceptivo, bla, 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 bla. Bueno, esto es bastante complejo, necesitaríamos para desarrollarlo una charla diferente. Lo que quería mostrarles con esto es, si tenemos alguna dificultad en alguno de estos ladrillos, esto va a tener un impacto hacia arriba, directamente hacia arriba, es decir, la conducta adaptativa, que es la última, con la que esperamos, la que observamos en el niño, cuando hay algo ahí que es lo que observamos, porque la conducta es lo que observamos, que no está bien, tenemos que empezar a rastrear, hoy rastrear, esta palabra está muy de moda acá en España, no sé allá, pero aquí, los rastreadores. Bueno, empezamos un poco, ¿no? a indagar para atrás, es decir, para la parte de la base de esta pirámide, si hay algo que en ese desarrollo no estuvo bien colocado, ¿no? En el momento óptimo y de la manera óptima. Entonces, ahí es donde van a aparecer lo que nosotros llamamos los signos de alarma, ¿no? Y esos signos de alarma son los que pueden estar, digamos, marcando si hay alguna dificultad en el desarrollo intelectual, en las habilidades sociales, en esa conducta adaptativa. Tengo el sol que me da en la cara, ¿vale? La conducta adaptativa, hay una dificultad en la integración sensorial o en el desarrollo motor. Entonces, una vez que detectamos los signos de alarma, a partir de estos signos de alarma, es el momento, entonces sí, de pensar dónde voy a dirigir, por dónde voy a dirigir ese tratamiento o el diagnóstico, porque realmente esta es como una iniciación al diagnóstico. Y esta parte se la voy a dejar a mi compañero, a Samuel, ¿no? ¿Qué hacemos aquí cuando ya tenemos los signos de alarma? Bueno, ¿dónde estamos posesionados? ¿Dónde está el problema? Entonces, yo dejo aquí, espero que haber sido clara, y continuamos con Samuel. Muchísimas gracias. Voy a presentarlo a Samuel. Dejo de compartir pantalla. A ver, ahí estamos, ¿no? Sí. Lola, ¿me escuchas bien? ¿Se escuchó bien? Sí, Mariana. No, excelente la información. Esa pirámide es fenomenal. Es muy impactante ver cómo un pequeño ladrillito puede traer como consecuencia, pues, esto que es lo que le llaman la conducta adaptativa, ¿no? Es cómo se va a manifestar en la conducta de los niños. Eso es
Impresionante. Exacto, porque lo que nosotros nos llama la atención, o al profesor o al padre, es la conducta. Exacto. Entonces la conducta adaptativa es cuando esa conducta cuando no es adaptativa, es porque no obedece a lo esperado, ¿no? En tiempo, forma, edad, etcétera, etcétera. Exacto, y cuando también viene toda esta confusión de pensar que el autismo tiene, o sea, que los niños con autismo tienen problemas de conducta, y no son problemas de conducta. O sea, puede ser cualquiera de los ladrillos que están ahí abajo que se manifiestan en una conducta específica. Exacto, sí, y si lo pensamos, uno de los ladrillos de abajo era la parte sensorial. Los niños con autismo, por ejemplo, tienen, digamos, la parte sensorial la tienen bastante afectada. Entonces un niño que tiene una hipersensibilidad táctil, por ejemplo, va a tener una conducta desadaptativa, porque va a estar molesto, que no lo toquen, que le puede molestar la ropa, que la etiqueta, que, ¿no? Que las etiquetas de la ropa, o el tipo de lana, o lo que fuera. Claro, y va a estar inquieto, y la profe que va a decir, pero este chico que no se queda quieto, ¿qué le pasa? Bueno, no es que tiene tiene que ver con ese ladrillito, que hay algo ahí que no estuvo bien, que no está bien, o que no se está procesando de una manera adecuada. Exacto. No, esa pirámide se merece un autismo desde casa, ¿eh? Cuando quieran. Hay que desglosar esa pirámide. Muy importante, me impactó, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Excelente información. Gracias. Bueno, voy a presentar a mi amigo y compañero Samuel. A ver, ¿qué decir de Samuel? Mucho, te voy acá a leer. A ver, Samuel es psicólogo, el doctor Samuel Fernández Carriba, es psicólogo clínico, instructor en mindfulness y compasión, tiene 18 años de experiencia sirviendo a profesionales y familiares de personas con trastorno en el espectro autista y otras condiciones. En la actualidad trabaja internacionalmente, en particular con Estados Unidos, con España y América Latina. Obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y completó su formación postdoctoral en Emory University, Atlanta, Estados Unidos, y tiene certificado en entrenamiento de compasión de base cognitiva. No sé, Samuel, si quieres que... Hay mucho más. No sé si quieres que diga alguna cosa más, y que bueno, que vamos a escucharlo, que Samuel es un encanto, y vamos a aprender mucho de él. Pues ojalá que sí, gracias Mariana. Y la verdad es que toda esta titulada solo para animar a que se fíen un poco de nosotros, ¿no? Que no somos charlatanes, y aún así tener todos estos títulos no nos exime de poder ser charlatanes, y charlatanes son los que charlan mucho y escuchan poco, ojo, y también los que no hablan desde su autenticidad. Y yo conozco muchos profesionales charlatanes y muchas personas no profesionales que no lo son. Y voy a tomarlo donde lo dejó Mariana. Voy a compartir mi pantalla. Estos eran los objetivos. Samuel, perdón que te interrumpa. Hay una pregunta que creo que vale la pena responderla en este momento, porque seguramente tú vas a tocar ese término nuevamente. Preguntan, ¿cuál sería qué es una conducta adaptativa? Básicamente, es lo que quieren saber. Pues muy bien, vamos a ir a por ello. Gracias por la pregunta, porque es pertinente en esta sección. A ver si nos explicamos. Lo que tratamos de hacer aquí es que entendamos todos cuál puede ser un proceso de consulta, desde la idea de que mi hijo, mi estudiante, no es como los demás, hasta las palabras que ha mencionado Mariana, es aprendizaje, es conducta adaptativa, es un ladrillo, es otro. Todo esto tiene un proceso que a menudo no es lineal. Entonces yo a menudo también recomiendo a las familias consulten con un psicólogo para tener esta vista de pájaro, para saber en qué parte del proceso están, si han definido bien la dificultad, si necesitan un diagnóstico, si ya tienen un diagnóstico, etc. A falta de un profesional que les ayude a tener esta vista de pájaro, pues esta presentación ojalá que les sea útil. Vamos a ver. Lo que voy a intentar explicar ahora, además de qué es una conducta adaptativa o cómo se sabe,
cuando una conducta es adaptativa o no, es el tema de la evaluación diagnóstica. ¿Qué ofrece un diagnóstico y qué no ofrece? Un diagnóstico es mucho más que definir un síntoma o una dificultad. Un diagnóstico es un diagnóstico médico, y es médico porque estamos en este sistema médico, en este sistema de clasificación que nos sirve para la escuela, para el sistema de salud, etc. Puede que lo necesitemos o puede que no. Y esto es algo a menudo parte de este proceso. Vamos a hablar de qué es exactamente un trastorno del neurodesarrollo. Mariana ha hablado del desarrollo. Esto es fundamentalmente lo que nos ocupa a nosotros tres. Hay cosas asociadas, hay ansiedad, hay problemas emocionales que a esta edad normalmente se derivan de una dificultad a la hora de aprender y desarrollarse. Entonces, por eso es importante saber detectar este diagnóstico si existe. Y finalmente vamos a hablar de cómo debería ser una evaluación diagnóstica fiable y válida. Vamos a utilizar el ejemplo del autismo, TEA, trastorno del espectro del autismo, para hablar de este tema. Y en este diagnóstico es importantísimo la conducta adaptativa, precisamente. ¿Qué ofrece un diagnóstico y qué no ofrece? Un diagnóstico ayuda a acotar, ayuda, como ha estado haciendo Mariana, le ponemos una palabra. No, es que esta sensación de que mi hijo o mi estudiante es raro, lo que tiene es que es una dificultad de habilidades sociales. Entonces ya empezamos a entender y a domesticar, a poder manejar, a poder pensar en intervención. Esto lo dijo Daniel Siegel hace poco, pero también Kierkegaard en el siglo pasado, el filósofo, dijo: si me nombras, me niegas. Y esto que parece un juego de palabras no lo es. Cuando nombramos a una persona o un aspecto de una persona, nos estamos obviando, estamos ignorando todo lo que no estamos nombrando. Por eso Lola y yo hemos hablado a menudo de que el autismo no define a nadie, define una dificultad como mucho y nos ayuda a domesticar, a acotar el autismo. Pero una persona es muchísimo más que esta dificultad y como ha dejado vislumbrar Mariana, a menudo todo está interrelacionado y es importante también incluir estas cosas que no estamos nombrando para perseguir la salud y el bienestar de la persona y de la familia. Entonces, ambas cosas son ciertas. El diagnóstico no da toda la información, pero ayuda a explicar la información que tenemos. Un diagnóstico tampoco ofrece la verdad. Y si hay una diapositiva que a mí me parece importante en toda esta presentación es esta. Frente a la saturación tremenda de información, de webinars, de profesionales, de consultas, aquí la decisión es muy personal. Y la decisión se puede tomar, por supuesto, utilizando información basada en la evidencia. Este es el conocimiento científico que en general nos ofrecen los profesionales y por eso las credenciales y la reputación nos ayudan a confiar en esta información, que es general, pero no necesariamente es universal. Puede que no se aplique a mi caso, a mi hijo, a mi estudiante, voy a ir al tercer nivel. La experiencia personal también es importantísima. Y entonces depende de nosotros que comuniquemos esta experiencia profesional. Malin, deja. No. Sí, con el profesional. Deja eso. Depende de la familia. Malin. A ver, si por favor pueden apagar el micrófono, se lo agradezco. Ya lo cerré, ya lo cerré. De acuerdo, gracias. Es importantísimo que compartamos nuestra experiencia personal con el profesional para que no se quede solo en la información que extrae de una evaluación, de una prueba, de una entrevista. Finalmente, el segundo punto es un tema de lógica y de sentido común. Aunque un profesional nos cuente una cosa, si a mí esto no me parece lógico, pues quizá lo puedo cuestionar, o si tampoco es consistente con mi experiencia personal, también lo puedo cuestionar. Y tampoco descartar. Idealmente alinearíamos la información que proviene de estas tres cosas guiadas por nuestra intención
para tener una información fiable, una información lógica y una información personal, que es al final nuestra verdad. Esto sí que es la verdad. El diagnóstico solo ofrece una evidencia razonable. Se basa en el lado derecho de esta diapositiva, en evidencia, en datos, en información observable y ofrece ciertas garantías porque está demostrado, se ha demostrado en un grupo de personas que estas cosas son así, lo cual es general, pero de nuevo no universal. No tiene que aplicarse exactamente a mi caso. Para esto es necesario incluir toda esta parte de creencias, anécdotas, intuiciones y creatividad. Y por eso creo que en la actualidad hay cierta desconfianza del lado derecho, porque obviamente hay excepciones para toda esta evidencia, excepciones personales, y un buen profesional y una familia que aboga por su hijo, por su estudiante, va a tener en cuenta estas cosas sobre las que no podemos hacer conclusiones sistemáticas, pero que son tan importantes para encontrar la verdad personal. Y llegado aquí, una demostración de que el diagnóstico no ofrece la verdad, es más bien una clasificación convencional, es una decisión, está el hecho de que hay distintos sistemas de clasificación de trastornos médicos. Está el DSM-5, que se utiliza en casi toda América Latina y en Europa, en Estados Unidos, pero también está el ICD-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ambas clasificaciones no necesariamente coinciden. Además, por ahí circulan también versiones anteriores del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tampoco coinciden. Entonces, esto para mostrar que al final la clasificación es un asunto de una decisión, sí, basada en evidencia, pero una decisión, es convencional. Quiero explicar, por ejemplo, en el ICD-10 y en versiones anteriores del DSM, hablábamos de todas estas distintas condiciones, trastornos, dice el manual, Asperger, autismo atípico, PDD-NOS en inglés, que es trastorno generalizado del desarrollo, y eran cosas distintas. En el DSM-5, la última edición del DSM, hablamos únicamente de trastorno en el espectro del autismo. Entonces, depende de qué sistema de clasificación utilice el profesional, nos va a diagnosticar o a nuestro hijo o a nuestro estudiante con una cosa o con otra. Esto va a depender fundamentalmente del código que utilice el sistema de salud en el país en el que vivo o el sistema escolar. Se habla a menudo de Asperger todavía, aunque la mayor parte de los países de nuevo utilizan ese sistema DSM-5 porque ha quedado en la opinión pública Asperger como una persona que tiene autismo, pero de nivel intelectual medio alto y sin retraso, una historia de retraso en el lenguaje. Pero hoy por hoy no hay Asperger de acuerdo con este sistema de clasificación, sí lo hay de acuerdo a otros. Y de nuevo digo que lo que nos ocupa es el desarrollo, los ladrillos de los que hablaba Mariana. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto cada vez mayor en el nivel de bienestar y de salud del niño, de la persona. Entonces, un trastorno del neurodesarrollo es un trastorno que aparece temprano, durante la niñez, y se caracteriza por dificultades en el desarrollo, en la manera de apilar estos ladrillos, en cómo van evolucionando, que afectan al funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Y esto es precisamente la conducta adaptativa, el nivel de funcionamiento para las demandas que se exige para la edad, el nivel de desarrollo del niño, en su ambiente, en lo personal, en lo social, en lo académico y ocupacional, en qué punto este niño está desarrollando, está funcionando como se espera o no. Esto es. Estos trastornos no son detectables en el nacimiento y el desarrollo no es que... depende del caso, pero no suele ser una cosa generalizada, un retraso, sino que algunas áreas despuntan, otras no. El rango de severidad también es muy amplio, lo que conduce a también apoyo distinto, necesidades de apoyo distintas y cambia con la edad. Entonces,
Esto es la ventana de oportunidad que tenemos para intervenir en las condiciones del neurodesarrollo. Y por eso también las palabras son útiles, pero son limitantes. Muchos padres enseguida desean saber el nivel de funcionamiento como si eso va a predecir. Y en ocasiones sí, pero un niño con un nivel de funcionamiento bastante bajo puede sorprendernos. Al revés, un niño que aparentemente tiene un nivel de funcionamiento algo, puede empeorar. Esta es la ventana de oportunidad de un trastorno del neurodesarrollo, por eso es importante intervenir, hacer lo que podamos en la medida de lo posible. Se sabe que es una alteración de la función cerebral, pero hoy por hoy las causas son desconocidas en la mayoría de las personas. Estos son, según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo. Si hay dificultades en general en las capacidades intelectuales, hablamos de una discapacidad intelectual. Si solo es en el tema de la comunicación, hablar o escuchar, entonces es únicamente un trastorno de comunicación. Si además de dificultades de comunicación hay dificultades de habilidades sociales y conductas estereotipadas, es cuando hablamos de autismo. También no muy lejano de este espectro está el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque en realidad en el autismo también hay un fallo de atención, de gestión del mundo estimular, pero en el caso del déficit atencional e hiperactividad no hay tantas dificultades de comunicación ni de habilidades sociales. Por eso descartamos el autismo. También puede ser solo en un caso en el que las capacidades intelectuales no están comprometidas, pero al niño, a la niña o al joven le cuesta leer, le cuesta escribir, le cuesta las matemáticas, y también puede ser únicamente del aspecto motriz. Hay además una categoría para todo lo que sabemos que probablemente es neurodesarrollo, trastorno del neurodesarrollo, pero no lo podemos especificar. Se habla a menudo de la integración sensorial, pero esto no es un diagnóstico médico. Hoy por hoy no es un diagnóstico en ninguna clasificación de trastornos médicos, pero entendemos todos que es un problema de gestión y de atención sensorial, que a menudo encontramos en el autismo, pero también en otros trastornos. No son trastornos del neurodesarrollo, que a menudo llamamos trastornos comórbidos, se dan al mismo tiempo que estas dificultades a la hora de evolucionar y aprender, y que también queremos resolver, pero tenemos sobre todo la tarea de tratar de, digamos, como decía Mariana, poner los ladrillos en su sitio para que van a conseguir que mejore el bienestar y que no persistan o se agraven otros problemas como pueden ser una depresión o ansiedad, estrés. Esquizofrenia infantil es algo diferente, pero no se considera un trastorno del neurodesarrollo, aunque tiene una fase física. Hay trastornos bipolares y relacionados y también trastornos disociativos de alimentación, a menudo digo consecuencia de este fallo en el desarrollo. Entonces, sobre todo nos interesa el aprendizaje del niño, del adolescente, para evitar todos estos posibles condiciones comórbidas, adicionales, que coexisten con la dificultad de aprendizaje. En el caso del autismo, del trastorno del espectro del autismo, esta diapositiva me gusta bastante porque la verdad es que lo mejor que podemos decir es que desafía a la generalización. Hay niños con autismo, con retrasos intelectuales o superdotados, niños que no tienen interés social o que son muy activos, in your face, como decimos en inglés, en la cara de uno, pero suelen ser inusuales. Hay niños que no son verbales o niños que no callan. Hay niños, adolescentes, adultos con conductas muy claras, muy intensas y otras que no percibimos, otros casos. Hay gente con sensibilidades y gente que es hiposensible, que no siente ni el dolor. Y lo mismo con las habilidades motoras. Hay personas que son virtuosos de un instrumento y otras personas muy torpes.
esto es el autismo. Entonces, ¿por qué hablamos de autismo? Pues no sé si prestaban atención antes cuando decía que son dos cosas. Dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos y restrictivos. Cuando ocurren estas dos cosas, en todo su rango, en todas sus posibilidades, hablamos de autismo y no de otra cosa. Las dificultades en la comunicación social incluyen el lenguaje, pero también comunicación no verbal y habilidades sociales, atención conjunta, compartir, todo esto que también es comunicación. Por alguna razón, estas dificultades en la comunicación social se ven acompañadas de comportamientos repetitivos y restrictivos. Y la explicación, yo le cuento a muchas familias, es esta dificultad a la hora de gestionar el mundo sensorial. La comunicación o las relaciones sociales son procesos increíblemente complejos, con un montón de elementos. Aquí me están escuchando a pesar de que hay un montón de distracciones, ruido ambiente, la sensación térmica. Si me ven en la pantalla, yo estoy poniendo caras, estoy utilizando mis manos, la elección de palabras, es todo un mundo. Imagínense si una persona tiene dificultad para filtrar lo importante de todo esto y hacer un resumen, ¿cómo no va a tener dificultades a la hora de comunicarse y relacionarse? Entonces, lo que ocurre además, para ordenar un poco el mundo, estas personas a menudo recurren a conductas repetitivas, estereotipadas, rutinas, obsesiones, temas, que ponen así un cierto orden, una organización al mundo sensorial. Así explico yo a menudo el autismo. Finalmente ya lo que quiero describir es un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. Desgraciadamente, a menudo en nuestros países es un médico que no tiene tiempo. Si fuera un médico que tuviera tiempo, el que hace el diagnóstico, pues estupendo. Pero pensamos que 45 minutos de visita, a veces ni eso, es bastante para un diagnóstico. Cuidado. Sí, esta persona va a tener la autoridad de clasificar a nuestro hijo, pero si de verdad deseamos un diagnóstico válido y fiable, lo que queremos es más de 45 minutos con un profesional, el que sea. En Estados Unidos, donde yo he ejercido muchos años, también somos los psicólogos los que podemos hacer diagnóstico. Depende de su país, puede que haya que acudir a un médico. Aún así, la evaluación que incluya lo siguiente: una recogida de información parental, de la perspectiva de los padres o de la familia, junto con una observación del niño, de la niña, de la persona. Idealmente también debería ser información de educadores. Entonces, con estas tres cosas vamos a intentar hacer una buena descripción del nivel de desarrollo o nivel intelectual. Tenemos que saber cuáles son las áreas que tienen dificultad, si son generales o si son algunas. Y tenemos que comparar eso con el perfil de comunicación social y de conductas, que es lo que define al autismo. En este caso hablamos del diagnóstico de autismo, pero en cualquier caso es importante saber el nivel de desarrollo y saber cómo se comunica y si hay alguna conducta inusual en el niño o la niña. ¿De acuerdo? Particularmente para observación de comunicación social y de conductas, existe este protocolo de observación, sistema de observación para el diagnóstico del autismo, que se llama A2. Lo pongo aquí para que les suene, pero en realidad cualquier observación del niño o de la niña, de sus habilidades de comunicación, relaciones sociales y de conductas, es lo que tenemos que hacer. Esta observación junto al informe de padres y de educadores. Y finalmente, sí, tenemos que saber cómo funciona este niño, esta persona en su ambiente, ocupacionalmente, socialmente, académicamente, si está cumpliendo con las expectativas o no. Esto es, también personalmente, en higiene, esto todo son habilidades adaptativas. Y estas tres cosas, de nuevo, vía observación, vía informe, es lo que nos interesa que contenga nuestro informe. Si queremos un informe que sea fiable, de nuevo, que consistentemente mida lo que dice que mida y que sea válido, que de verdad describa a nuestro hijo.
al hacer un diagnóstico, obviamente hay que tener en cuenta todas las otras condiciones posibles que pueden estar explicando nuestras dificultades. Solo quería decir al final esto, porque me parece que es un buen ejemplo de lo que decía al principio, de la saturación de información y la desconfianza de los datos científicos, que sin ser la verdad universal sí que nos proporcionan datos fiables con espacio para las excepciones. Entonces hay una gran polémica sobre la relación entre las vacunas y el autismo. Esto hay que decirlo con mucha humildad. Hasta la fecha, los estudios siguen demostrando que las vacunas no están asociadas al autismo. Esto es lo que hoy por hoy demuestran los estudios. Incluso quiero decir que los datos epidemiológicos muestran que hay más niños con autismo que no han sido vacunados que niños con autismo que han sido vacunados. Y esto se explica por la paranoia colectiva de no vacunar. El autismo a menudo se da en familias, hay cierto porcentaje mayor de probabilidad cuando hay un hijo con autismo de tener otro, y lo que hacen muchas familias es no vacunar al segundo hijo que de todas maneras inevitablemente termina teniendo autismo. Esto, de nuevo, no es la verdad universal. Y hay excepciones, claro que sí, y por eso, y las excepciones son llamativas. Estuvo un caso conocido de Hannah Pauling en Estados Unidos, una niña con una enfermedad mitocondrial de las células, en el que se comprobó que efectivamente la vacuna sí le causó a ella el autismo. Claro, esto puede ser uno entre 1 millón de niños, que no es probabilísticamente significativo. Y a los padres de Hannah, pues les da igual la probabilidad, obviamente, como a mí me lo daría, como a cualquiera, pero las consecuencias para la salud pública que tendría parar la vacunación para el riesgo que se puede ignorar, que de nuevo, no lo he dicho así al azar, uno entre 1 millón, que es despreciable, no se puede permitir. De nuevo, el riesgo para la salud de todos nosotros si dejamos de vacunarnos. Esta es la posición oficial, que digo de nuevo con mucha humildad. Sabemos lo que sabemos y nos basamos para la ciencia en datos probabilísticos, que es una buena idea no ignorar. La experiencia personal también es importante y el sentido común también lo es. Hay otras causas del autismo propuestas y por eso la ciencia también nos ayuda. En el pasado se pensaba que era el cuidado parental. Hoy de nuevo no hay estudio que demuestre una relación entre el cuidado parental y el autismo. El tema de las alergias alimenticias también es un poco más complicado, porque las alergias, por supuesto, tienen todo que ver con el bienestar y la salud de los niños. Entonces, en la medida en la que yo detecto una alergia en mi hijo con autismo o sin autismo y le quito ese alimento, el niño va a ir, o la niña va a ir mejor, obviamente, pero no es que tenga relación con su autismo. Hay otras toxinas también que se han propuesto, hay estudios sobre la contaminación ambiental y lo que sí se sabe, pero no en la mayoría de los casos, es que hay dificultades en el desarrollo del sistema nervioso. Y con esto, pues ya termino. Voy a dar el paso ahora a Esmeralda. Si tienen, quieren más información sobre... Perdón, sí hay una pregunta. Yo tengo otro comentario que me gustaría que ampliaras un poquito. Primero, la pregunta es, ¿hay alguna relación del TEA con la genética? Esa es la pregunta que hay en el chat. Claro, la hay. Hoy en día se reconoce que sí, que es una vulnerabilidad genética, la que a veces se expresa y a veces no se expresa. Entonces, la gente a menudo se frustra porque quiere entender, pero entonces sí o entonces no. Es que todo es genético, Lola. Estamos hechos, es como una semilla que, bueno, depende de dónde le hagas crecer, va a salir de una manera o de otra, pero toda la información que va a salir en esta planta ya está codificada. Alguna se va a expresar, alguna no, y depende de dónde. También una semilla, si no se planta, no va a producir nada. Entonces,
sí, es genético, pero como todo, como la altura, como las capacidades intelectuales, y esto no significa, desde luego que no, una predeterminación. Exacto. Esto, Y me parece, Samuel, que a veces hay una confusión entre lo que es genético y lo que es hereditario. Me parece también, que ahí la gente se súper confunde que no es lo mismo. sí. Y fíjate, o sea, algo puede ser no hereditario y puede ser genético. O sea, que tus padres no tuvieran ese gen y sin embargo, o sea, quiero decir, entonces no lo heredas, pero es genético en el momento en el que hay una mutación, cuando el embrión se desarrolla. Entonces sí es genético, está en tu carga genética y no estaba en tus padres. Exacto. Y luego además es que también hay, con toda mi humildad, hay bastante confusión en el mundo científico. Esto está avanzando tan rápido. Fíjate, cuando yo estaba en la universidad, decíamos que el comportamiento aprendido no se heredaba. Y a mí todavía me cuesta trabajo explicarlo y entenderlo, pero se sabe hoy en día que a través de la epigenética, que es complicado, pero son moléculas que rodean al ADN, que no es necesariamente la cadena genética, sino moléculas que rodean al ADN y que son sensibles a la experiencia y por tanto un condicionamiento aversivo a una experiencia traumática se ha demostrado en ratas que esa vulnerabilidad se puede heredar hasta 2 generaciones más. Esa ansiedad, es, esa experiencia. Y digo, pero ¿cómo se va a heredar una experiencia? Así que no me extraña que la gente esté confundida porque las cosas no son blancas y negras, tampoco en la ciencia, pero nos Exacto. movemos en términos de probabilidad. Exacto. Ahora, otro comentario que yo iba a hacer y al mismo tiempo pregunta, Samuel. En América Latina suele suceder que muchos neurólogos son los que llevan a cabo el diagnóstico de autismo de los chicos, que está perfecto. Pero creo que vale la pena recalcar que si un neurólogo es el que va a hacer el diagnóstico, también tiene que haber todo este proceso de observación del que tú hablaste. No ¿Verdad? solamente pruebas neurológicas, no solamente el tipo Un de pruebas que manda electroencefalograma. el neurólogo. Exacto. Entonces, si nos puedes comentar un poquito, porque creo que ahí hay mucha confusión. La gente piensa que un neurólogo solamente con exámenes que ordene, ya con eso van a obtener el diagnóstico. Sí, te agradezco la pregunta porque ciertamente hoy por hoy no hay ninguna prueba fisiológica, física que pueda diagnosticar el autismo. Es cierto que el autismo a menudo viene con epilepsia y eso sí se puede detectar con un electroencefalograma, con una prueba neurológica, pero es solo a través de la observación y del informe parental y de educación en esas 3 áreas, nivel de desarrollo, comunicación y socialización y conductas adaptativas, que una persona tiene un diagnóstico fiable y válido, sea un neurólogo, sea un pediatra, sea un neuropediatra, sea un psicólogo, sea un psiquiatra. Depende del país, lo hace cada cual, pero sí. Y puede ser que en una visita de 45 minutos nosotros ya lo sabíamos, el profesional ya lo sabe y no haya necesidad de indagar más. Pero si de verdad quiero un diagnóstico, de nuevo, fiable y válido, necesito esas 3 cosas. Exacto. Muchísimas Gracias, Lola. gracias. Bueno, creo que esas son las preguntas que hay por el momento. Muy bien. Digo, hay otra pregunta, pero no tiene que ver con el tema, entonces ya le dije a la persona que vamos a esperar al final, porque no es el tema que estamos tocando, que es sobre cómo interactuar con estudiantes TEA en lo virtual. Y bueno, hoy no estamos Qué hablando de eso, interesante. Eso pero es. al final podemos intentar dar alguna retroalimentación. Muy bien. Pues voy a presentar a Esmeralda, que también es una gran amiga mía, que se graduó en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia e hizo un máster de Psicología en Contextos Educativos en la Universidad Complutense y el doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma, donde nos conocimos, la Autónoma de Madrid. Tiene además una especialización en coaching educativo en el Instituto Europeo de Coaching. Y bueno, pues empezó con prácticas universitarias en un centro de autismo y luego vivió en Estados Unidos 10 años donde trabajó en Babies Can Wait. Igual a alguna gente le suena aquí un programa de intervención temprana del gobierno del estado de Georgia.
y bueno, hacen evaluación y tratamiento de bebés y niños hasta los 3 años. En la actualidad Esmeralda trabaja como psicóloga infantil con niños con necesidades especiales y con sus padres. Es fundadora y directora de Psicoeduca. Y ya sin más retraso, te cedo el turno, Esmeralda. Gracias. Hola, buenas tardes España y buenos días México y América en general. Para todos los que estáis presentes en este webinar. Y gracias Samuel por tu presentación tan cariñosa. Bueno, pues ya llegamos a la última parte de nuestro webinar y yo les voy a hablar de qué es lo que hay que hacer después de una evaluación. Bueno, pues hasta ahora todo ha sido pues un trabajo de investigación, de intriga. Para muchos ha sido un largo viaje de exploración. Pero una vez tienes el diagnóstico en la mano, pues los padres dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por dónde tenemos que seguir? Y empieza la angustia para los padres sobre qué pasará en el futuro de nuestro hijo. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Ya. Bueno, ¿la ven todos? No sé si se ve. A ver. No se ve todavía. No. Se ve. Tenés que elegir cuál es la pantalla. Menos mal tengo a mi ayudante Mariana ¿Se ve? aquí. ¿Se compartió? ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno. Ahí está. Y Vale. esto podés mover, ¿eh? Perdóname, si querés ponerlo en un costadito, lo ves. Bueno, pues empezamos. Cuando tenemos una evaluación, podemos tener un diagnóstico favorable, donde pues, los padres van a salir muy contentos porque, bueno, lo que le pasaba a su hijo, pues no es nada trascendental y pueden seguir su vida con ciertas recomendaciones. También puede ser un diagnóstico incierto o puede pasar que el diagnóstico sea desfavorable. Vale, entonces, ¿qué pasa si el diagnóstico es incierto? Pues los padres tienen varias alternativas. Una, ya están cansados de ir de un profesional a otro y deciden terminar la búsqueda. Otros podrían conformarse con el diagnóstico ambiguo, que muchas veces los profesionales, por lo menos aquí en España, les da miedo dar un diagnóstico de autismo, precisamente porque, entre otras cosas, no hay mucha formación y prefieren dejarlo como un trastorno del desarrollo. O pueden continuar la búsqueda. Vale. ¿Qué pasa cuando el diagnóstico es desfavorable y ya se ha confirmado pues, que el chico tiene un trastorno de neurodesarrollo? Es muy duro para la familia, pero tiene ventajas de por fin tener un diagnóstico. Entre ellas estaría conseguir entender mejor las necesidades del niño o la niña. No es lo mismo pensar, este niño me está haciendo la vida imposible, a decir, bueno, es que mi hijo tiene una condición especial y por eso se comporta de esta manera. Luego hay mayores posibilidades de proveer los servicios terapéuticos adecuados, evitando todos esos tratamientos que no nos sirven de nada, ¿vale? Cuando el diagnóstico es incierto, pues te manda el logopeda a lo mejor, te manda a otro profesional y ese a otro y no dan con lo que es. Entonces, tener ese diagnóstico te facilita saber cuál es el tipo de intervención más adecuado. Cuanto más pronto se intervenga, habrá un mayor beneficio terapéutico. Aquí el problema es que el diagnóstico se dificulta a edad temprana, pero bueno, Samuel nos podrá decir que en el Emory se hacen investigaciones y hasta lo más pronto creo que es a los 6 meses ya se detectan signos en intervención temprana
cuanto más pronto podíamos evaluar al niño, mucho más rápido empezaban los servicios terapéuticos y había un mejor pronóstico. Bueno, poder comunicar al centro educativo el diagnóstico para tener ciertas adaptaciones curriculares. Aquí ya, como nos decía Mariana, pues el centro educativo es muy importante que ellos puedan saber, bueno, este niño necesita, por ejemplo, que esté solo en un cuarto mientras tiene que hacer un examen. También el nivel de funcionamiento que tenga el niño puede variar, pero cuando está integrado dentro de un centro educativo normalizado, pues cuando se necesitan ciertos tratamientos especiales para que él pueda funcionar en las mismas condiciones que los demás. Y la posibilidad de buscar ayudas económicas, al menos aquí en España, pues si tienen un diagnóstico en mano, pues el gobierno a veces ayuda con los servicios terapéuticos. Bueno, dentro de una evaluación, digamos que hay dos partes. Una sería el niño o la niña, que es el objeto de estudio, por decirlo así, y la otra parte sería la familia. O sea, el niño no lo podemos desintegrar de la familia. Tenemos que ver el conjunto. Vale, entonces, tenemos varios modelos de intervención. Tenemos un modelo clínico, que viene siendo pues el tradicional. Por ejemplo, cuando yo empecé con el autismo en Colombia era supremamente clínico. Ahí era lo que decía el profesional, era el que tenía la razón, era el que determinaba las pautas de intervención y no se le cuestionaba. Obviamente las familias en estos momentos al principio se dejan guiar y a veces es necesario, ¿no? Una pequeña guía para que baje esa ansiedad y hasta que ellos vayan adaptándose y conociendo de qué se trata, con qué se están enfrentando. Pero luego viene un modelo de coaching, este modelo de coaching, en el cual tuve la oportunidad de pasar de un modelo clínico a uno de coaching en Estados Unidos, precisamente, es cuando involucramos a la familia. Aquí no siempre el profesional tiene la razón, ¿vale? Sino que tenemos que escuchar a la familia para construir ese proceso de intervención. Así es que yo les recomiendo a las familias que buscan ayuda que se integren, que se conviertan en los terapeutas de sus hijos. Pero para eso es necesario buscar un profesional que te deje. Pero como familia también podemos demandar eso, que ellos te escuchen. Bueno, a lo mejor para el profesional lo más importante es que el niño hable, pero a lo mejor para la familia es, pues, yo necesito que mi hijo siga las rutinas diarias porque si no, se vuelve muy caótico nuestra vida familiar. Entonces, es priorizar la necesidad de la familia para que ese niño pueda tener una conducta más adaptativa y la vida familiar sea más llevadera. Vale. Bueno, pues tenemos unos servicios terapéuticos, hay un abanico muy, muy amplio, ¿vale? Está la fisioterapia, que es la que se encarga básicamente de toda la motricidad gruesa, de caminar, del gateo, pero esto va a depender un poco en qué etapa del desarrollo se encuentra. La fisioterapia viene un poco más cuando son más pequeñines y notamos ciertas alarmas, ¿vale? Por ejemplo, el caminar de puntillas, ¿vale? Entonces un fisioterapeuta podría ir corrigiendo con ciertas recomendaciones a la familia este problema, ¿no? Bueno, el logopeda, que es la persona encargada del habla, ¿vale?
Y aquí hablamos no solo de lo que el niño puede decir, sino de lo que puede entender también. Entonces está el lenguaje comprensivo y el expresivo. Y es una parte muy importante dentro del autismo, y como nos dijo Samuel, puede ir desde no tener nada de lenguaje a que nadie le calle. Entonces tenemos que encontrar unos canales de comunicación para que el niño o la niña no se frustre, y para eso necesitamos a un logopeda. Bueno, la terapia ocupacional, no sé si todos lo conocéis, pero hace referencia principalmente a la parte de motricidad fina, ¿vale? Y también hay otros aspectos como la integración sensorial, que ya nos comentó Mariana, que en Estados Unidos llevan muchos años de práctica. Aquí en España es mucho más reciente, pero para mí es uno de los puntos que dentro del autismo son muy útiles, en que el niño o la niña pueda aprender a procesar información de una manera más adecuada, a nivel auditivo, visual, táctil, incluso de propioceptivo, de cómo siente su cuerpo respecto al medio, ¿no? Me había olvidado poner el muñequillo. Bueno, y otros servicios terapéuticos, pedagogía, aquí ya los niños un poco más mayorcitos, cuando ya tienen que ir al colegio y hay algunas dificultades de atención, de concentración, de memorización. Bueno, la gama también es amplia, pero el pedagogo es el que va a ayudar a ese niño en esa adaptación al colegio. Y psicología, ya nos centramos un poco más en lo que es la conducta adaptativa del niño a ciertas problemáticas, ya sean familiares o a nivel social, todo lo que son habilidades sociales, y en el colegio también. Bueno, aquí, perdón, me fui. Bueno, hay muchas otras servicios terapéuticos, pero estos son los más básicos, ¿vale? Otro día podríamos comentar de muchos otros, pero estos son los que más conocemos. Y estos son los que más se centran en sí, en el niño. Ahora, dentro de mi área, mi experiencia con niños autistas y otros tipos de necesidades especiales, para mí los cuidados de la familia son esenciales. ¿Por qué? Bueno, primero, al dar un diagnóstico, el profesional tiene que empatizar con esos padres. O sea, no les estás dando una noticia que les va a cambiar su futuro con su hijo. Entonces, hay que hacerlo con cuidado, con cariño, con comprensión. Hay que ayudarles a asimilar, entender y a aceptar ese diagnóstico. Al principio todo es muy confuso, la familia puede estar en shock, a pesar de que igual se esperaban que algo no iba bien, pero ya al confirmarlo es muy duro. Entonces, como decía Samuel, nombrar es domesticar. Ese es el primer paso. Entonces, la familia cuando ya sabe, bueno, ya le hemos puesto nombre, ahora tenemos que aprender a domarlo, a esta situación. Y la aceptación puede tomar un tiempo que para algunas personas puede ser de semanas, meses, y para otros puede ser de muchos años hasta no llegar a nunca aceptar que su hijo tiene autismo. Así es que, pues, es un proceso complicado. Ahora, hay que guiar a los padres en los servicios terapéuticos. En estos momentos, pues, no saben qué hacer, no saben por dónde tienen que seguir, y hay que guiarlos. O sea, la idea no es, en el sistema de coaching, la idea no es, venga, logopeda y terapia ocupacional y todo al mismo tiempo, porque
la familia se va a ver afectada en la dinámica familiar, económicamente también, y vamos a agotar al niño por otra parte. Así es que yo recomiendo priorizar. O sea, ¿qué es lo más importante ahora para la familia y que el niño pueda superar objetivo por objetivo? Cuando ya tengamos ese objetivo alcanzado, podemos priorizar otra cosa sin descuidar lo demás. Pero eso ayuda a centrarnos. Luego, proveer a la familia de estrategias para superar retos y dificultades. Bueno, pues no solo va dirigido al niño, perdón, sino que también a la familia hay que darles estrategias, porque son ellos los que van a ser los terapeutas de su hijo. El terapeuta va a estar una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero la familia está con él 24 horas. Así es que si ellos tienen esas estrategias, pueden reforzar lo que se está haciendo en un contexto más terapéutico. Y el acompañamiento en el proceso del niño a través del tiempo. No es lo mismo las dificultades de un niño o una niña con autismo cuando son bebés que cuando son niños y están en la escuela, o cuando son adolescentes, o cuando ya se quieren independizar y tienen que salir a un mercado laboral. Cada etapa va a tener su reto. Entonces, si hay alguien que te pueda acompañar, fenomenal. Los grupos de apoyo, pues, son muy interesantes por esto, ¿no? Los grupos de apoyo, pues, tienen gente porque está pasando por diferentes etapas. Y entonces así ellos se retroalimentan. Bueno, toma agüita. Sí, con la agüita no ayuda. Bueno. Aquí tengo una frase que me gusta mucho, que es: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces, no podemos ayudar a la familia dándole solo información, sino que también hay que cuidar las emociones por las que está pasando en ese momento. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Así es que, un momento, quito aquí esto. Ya está. ¿Damos paso a preguntas o...? Okay. Sí, oye, es excelente, gracias. De verdad que la información que han presentado me tiene feliz, muy valiosa, muy valiosa. Aquí hay una pregunta. ¿Pudiera permanecer el caminar de puntillas hasta una vida adulta, aún llevando fisioterapia? Pues yo la verdad es que nunca he visto el caso de llegar hasta una vida adulta, pero me imagino que es posible. No sé, Samuel, si tú sabes de algún caso. Yo no los conozco hasta la vida adulta. Yo he visto casos, de hecho, sí, pero claro, esto, bueno, perdona, no quería interrumpirte, Esmeralda, pero digo lo que iba a decir y te dejo. Depende, como decía Esmeralda, de cuál es la prioridad en la salud general de esta persona, de este niño, de este adulto. Yo he visto adultos caminando de puntillas y también esto trae un poco de estigma social. La gente mira y dice, ¿qué hace esta persona? Entonces, pero también se trata de no obsesionarse y estresarse por algo que, si no tiene un perjuicio ortopédico, anatómico, pues quizá no es tan importante, pero quizá sí lo es. Entonces, al final, el modelo clínico del que hablaba Esmeralda no nos sirve tanto, porque sería un profesional diciendo esto hay que corregirlo o esto no es importante. Es más bien, la decisión se toma en contexto, la persona que tiene esa dificultad y la familia, y qué es lo que queremos hacer. Exacto. Perdona, Esmeralda. Y de todos modos, perdón que interrumpa, a esa pregunta, precisamente me la preguntaron en Lola Responde, y yo invité a un especialista, a un fisioterapeuta que se especializa en autismo, que dio muchísimas recomendaciones
muy puntuales y muy favorables precisamente para este tema del caminado en puntillas. Así que, Shady, yo te recomiendo que busques eso. Y ahora sí, bueno, si tienen alguna otra pregunta, si no, sigo leyendo las que están, las preguntas que están colocando. No, bueno, aquí les va. Lola, respecto perdón. Es que como cerraste el micrófono ya no supe. Okay. Estaba intentando abrirlo. Nada, respecto a lo de caminar de puntillas, bueno, es que trabajaba yo con todo el equipo y eso era bastante enriquecedor. Trabajamos con fisioterapeuta, el logopeda, el ocupacional, y la recomendación, así algo rápido, aunque has tenido una sesión especial con un fisioterapeuta, es, depende qué edad tenga, ¿no? Pero los que lo hacían pues al añito, 2 añitos, la recomendación era ponerle unos tenis, unas zapatillas deportivas que tuvieran, que fueran un poco gruesecillas para que le obligara un poco a apoyar el pie en el suelo. O sea, que la suela sea... Que la suela fuera pesada. Sí, que no fuera muy delgadilla, sino un poco más gruesa. Que ahora están de moda, así que aquí están de moda, con mucha suela las zapatillas. Sí, que... y eso les impide que estén de puntillas. Ok, pues aquí hay otra pregunta, Viviana, espero comprender bien tu pregunta, dice, ¿con qué frecuencia ocurre el autismo? Me imagino que se está refiriendo a los porcentajes de diagnóstico que varían en cada país. Pues sí varían, pero en realidad las estimaciones se parecen bastante. Las más altas son en Estados Unidos, 1 de cada 56 niños tiene un diagnóstico de autismo. Esto equivale pues, casi al 2% de la población, pero entre el 1 y el 0,1% están todos los países que tienen estudios epidemiológicos. Se reconoce que cada vez se detectan más casos. Lo que no se sabe muy bien es si de verdad hay un incremento natural o si son casos que en el pasado llamábamos discapacidad intelectual. Hoy sabemos que el autismo no necesariamente viene con un retraso generalizado y lo que pasa es que en el pasado no se entendía esto. Entonces hay también confusión porque también los sistemas de clasificación han cambiado. Pero sí es preocupante que haya cada vez más casos detectados y la respuesta oficial es que todavía no sabemos si hay de verdad un incremento o mejor clasificación. No sé si... Aquí hay otra pregunta, que si tienen recomendaciones respecto al lenguaje expresivo, ¿dónde puedo encontrar información y poder ayudar desde casa a mi hijo? No sé si quieren que amplíe más esa pregunta a la persona que la puso. Bueno, pues yo que trabajé en intervención temprana con los chiquitines, bueno, aquí yo lo que recomiendo es que acuda a una logopeda, que es la especialista en el lenguaje expresivo, pero la idea es poder hacer como una especie de puente entre lo que el niño entiende y lo que no puede expresar. Es decir, necesitamos de ayudas externas, muy posiblemente, pictogramas, por ejemplo, a través de los cuales el niño va a empezar a aprender lenguaje. También hay que ver con qué profundidad tiene la dificultad, ¿no? Porque hay niños que no llegan a desarrollar el lenguaje. Pero bueno, están los pictogramas, tú puedes reforzar, por ejemplo, un niño con autismo que no señale, ¿vale? La madre o el padre, la familia, tiene que hacerse entender, ¿vale? Y cuando consigan entender, es reforzar la palabra, ¿sí? Por ejemplo, si dicen, y la madre intuye qué es lo que quiere el niño, ¿qué es lo que quieres? Y le repite la palabra, ¿vale? Siempre hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia para poder autorregular esa frustración que está teniendo el niño en ese momento. Bueno, y si es posible, que empiece a hacer intentos para imitar lo que quiere, ¿vale?
hay que crear una necesidad para que use el lenguaje. ¿Me hago entender? O sea, tampoco podemos predecir todo lo que quiere el niño o la niña, porque si le damos, si lo que el niño quiere es un boli y la mamá lo sabe y se lo da, entonces no se crea la necesidad de que hable, ¿vale? Entonces, ponérselo un poquito, ponerle un reto y para que él haga el esfuerzo. Bueno, pues hay muchas cosas. No les sabría decir un libro exactamente, pero hay muchos libros sobre estimulación del lenguaje. Y hay muchas páginas en internet, Y de muchas logopedas que son maravillosas. Exacto. Y a mí me parece que lo importante es tener en cuenta que el lenguaje digamos, es lo esperado, ¿no? Y cuando el lenguaje no aparece, tenemos otras opciones y no tenemos que perder el objetivo, que es la comunicación, ¿sí? Porque el lenguaje nos sirve para comunicarnos. Entonces, si ese niño todavía no puede expresarse porque no está en el momento de hacerlo en forma verbal, desde el lenguaje hablado, bueno, existen los pictogramas, ¿no? Ahí es donde aparecen los otros recursos que van a ayudar a comunicarse. Pero bueno, sin lugar a dudas, las logopedas son maravillosas en este terreno, sin dudas. Aquí podría decir que si es posible que la intervención sea en casa, mucho mejor cuando los niños son más pequeños, porque el profesional que vaya puede utilizar muchos recursos que tenga en casa, ¿vale? Y surgen muchas más ideas que en un contexto de despacho, por decirlo así, ¿vale? Exacto. Muchísimas gracias. Yo ya no veo más preguntas y solamente, perdón, para ampliar a las personas que están aquí, que no siguen normalmente mis redes sociales, les estoy colocando la liga de mi canal de YouTube. He tenido el privilegio de entrevistar a varias logopedas, a varios especialistas en desarrollo del lenguaje que han abordado este tema de una manera espectacular, y en breve vamos a tener un autismo desde casa en el uso del sistema PECS, ¿no? Cómo se da, precisamente por estas preguntas, pero es muy importante lo que dijeron, lo que nos compartió ahorita Mariana, ¿no? O sea, no se trata nada más del desarrollo del lenguaje verbal, o sea, antes de eso hay mucho que hacer, ¿no? Muy, muy importante. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? No veo ninguna otra pregunta. Yo personalmente les quiero decir que estoy fascinada con el material que nos presentaron, la información, de verdad que se los agradezco. Este es uno de esos webinars que lo debieron de haber visto 2 millones de personas. Digo todos, pero este en especial creo que es muy completo. La manera en la que abordaron todo el tema, los felicito de verdad. Aquí hay otra pregunta. Como maestra, ¿cómo puedo ayudar a los papás de mi alumno con TEA que observo están en un momento de gran frustración y desánimo en relación al trabajo con su hijo? Pues en 2 minutos diré, todos los profesionales, en general todos, queremos hacer y nos olvidamos del valor que tiene escuchar. Y escuchar también nos desgasta menos, así que acompañar y escuchar empieza por ahí. Y a menudo las soluciones van emergiendo cuando prestamos atención. No todo se resuelve aquí y ahora, ya hemos hablado de esto varias veces, Lola, y a veces haciendo menos hacemos más. Así que le recomiendo a esta maestra que tenga el espacio para escuchar y acompañar esa frustración, que es útil, nos da información válida. Sí, muy importante lo que dice Samuel, y es muy importante porque yo como mamá lo sé. Muchas veces cuando tú misma te escuchas contarle a alguien que te está escuchando, tú misma empiezas a saber cuál es la respuesta porque te escuchas. Pero lo que necesito es alguien que me escuche, no alguien que me dé instrucciones. Sí. A ver, para mí lo que quería justamente acotar es esto. Y este mensaje para todas las mamás y papás. Muy, muy importante, la intuición. ¿Qué creemos que está pasando? ¿Qué creo que tengo que hacer?
muchas veces buscamos afuera la respuesta, y la respuesta es lo que tú dices, la respuesta la tengo adentro, la tengo. Hay una cuestión intuitiva que tenemos como padres, que y tal vez ese profe, esa maestra, puede escuchar más a esa mamá y devolverle lo que esa madre piensa. Y eso es maravilloso, o sea, confiemos en nuestra intuición como mamás y como papás, que eso no falla. Y bueno, yo para complementar la parte más, algo más práctico, que es muy válido lo que están diciendo Samuel y Mariana, es que a veces cuando estamos frustrados no pensamos con claridad. La profesora, la maestra que nos está escribiendo, puede ayudarles a aclarar esas ideas y para ayudarles a priorizar, para que no intenten, como dice Samuel, abordarlo todo, sino que vamos por partes, darles tranquilidad. Vamos a empezar por esto. Y de esa manera no se sienten tan frustrados. Exacto, exacto. Y yo comentaré algo que de mi experiencia que me sucede, que yo no soy coach, pero bueno, a veces me toca hacerla. Hay veces que me escriben por Messenger, bueno, no hay veces, me escriben muchísimas mamás por Messenger y hay veces que me escriben unos mensajes así como de 6 kilómetros y me doy cuenta que en su pregunta está la respuesta, ¿no? Entonces les tengo que pedir a las mamás que por favor lean lo que me enviaron y que hagan de cuenta que se los envió a ella otra mamá que no conocen. Y les digo, léelo y dime qué le responderías a esa mamá. Y es muy interesante porque generalmente responden lo que ellas ya saben que tienen que hacer. Es muy bonito, pero muy importante que se escuchen. Por aquí, bueno, están felicitándolos a todos ustedes, excelente información, definitivamente, de verdad que, ¿qué puedo decirles? Me encantó, me encantó. Muchísimas gracias a los tres, a Esmeralda, a Mariana, a Samuel, gracias por compartirnos este material tan valioso, tan valioso, y gracias a todas las personas que entraron a este Zoom. Les pido que lo voy a subir en mi página, en mi canal, ya se los dije, ya les coloqué la información, compártanlo, definitivamente este es un webinar que para cualquier persona, para cualquier familia, cualquier profesional debe de saber para saber cómo orientar a otros. Así que muchísimas gracias, Esmeralda, Mariana y Samuel. Yo quiero decirlo en alto, gracias a ti, Lola, por invitarnos